Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por su canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Y me da un gusto tenerlos nuevamente por aquí, de verdad y de corazón. Muchísimas gracias por apoyar mi trabajo, a cada una de las personas que siempre se toman el tiempo de ver cada uno de los videos del canal. Comentarlos, dejar un like o simplemente verlos, de verdad que esto me ayuda muchísimo. Y en este nuevo video tutorial te voy a plantear el siguiente problema, que es un caso práctico de la cual una persona me contactó vía comentario de uno de los videos del canal, de lo cual hicimos una videoconferencia y él me planteó la siguiente inquietud que resolvimos mediante el uso de una fórmula de la cual yo le pedí el permiso completo para poder difundir la fórmula a través de un video tutorial de la cual quiero tú aprendas, obviamente, para que la puedas aplicar en tus casos particulares con Excel y puedas aprender además muchísimo en la construcción de esta fórmula. Mil disculpas, por favor, si el video llega a salir demasiado extenso o largo, voy a tomarme el tiempo pertinente para explicarte toda la fórmula, el paso a paso, para que tú la aprendas a modelar y la configures a tu necesidad o puedes hacerles pequeños ajustes para que tú puedas obtener el mismo resultado que yo tengo. El título de este video puede sonar algo superfluo también, mil disculpas por ello, pero de verdad te lo digo que no es nada superfluo la construcción de esta fórmula ni el caso concreto, obviamente cuyo problema se resuelve con la fórmula. Bien. Para ello, esta persona que me contactó me dio una matriz con nombres de entrada que son cadenas prácticamente de texto que se encuentran divididas por espacios. Cada una de las celdas va a contener palabras que se encuentran divididas y obviamente tienen nombres de personas dentro. Lo que él quería o lo que esta persona quería sería reventar cada una de estas cadenas de texto que se encuentran dentro de un montón de filas en una sola columna. Quería partirla en 4 columnas por cada una de las filas para contener los 2 nombres y los 2 apellidos que tuviesen cada una de esas personas. Sin embargo, la entrada que tenía o el input que tenía esta fórmula podría darse de la siguiente manera. Podríamos encontrar palabras que obviamente contuviesen los nombres de las personas, en donde pudiésemos definir primero los nombres, después los apellidos, o simplemente 2 nombres y un apellido, o bien 2 nombres, un apellido, o en este caso un nombre y un apellido, o bien en este caso de manera invertida los apellidos y los nombres, etcétera. Incluso podría darse el caso también de que llegáramos a encontrar un solo apellido o 2 solos apellidos, dependiendo de lo que tuviese la base de datos de entrada. O también 2 nombres y un solo nombre, sin apellidos y sin nada. Es decir, toda la cadena o todo el conjunto de cadenas de nombres pudiese estar de manera variable dentro del input de la fórmula, la cual nosotros tenemos que aprender a detectar y trabajar para separar los 2 nombres que contengan cada una de las filas y los 2 apellidos que contengan cada una de las filas y devolverlos dentro de la matriz de salida. Y en caso de que solamente exista al menos un apellido o bien un nombre, devolver el nombre en su posición, dejar la siguiente celda en blanco o bien con los apellidos, colocar el apellido en caso de que solamente esté una vez, colocarlo dentro del apellido número 1 y luego en la celda de al lado dejarla completamente en blanco. Para ello utilizamos diccionarios que obviamente se encuentran aquí en 2 columnas que yo creé a modo de tablas, de las cuales la primera tabla se va a llamar tabla nombres y la segunda se va a llamar tabla apellidos, la cual va a tener todos los nombres posibles, los cuales también se pueden guardar dentro de un libro de Excel, se pueden conservar para tratamientos posteriores con fórmulas y lo mismo con los apellidos, se pueden guardar, simplemente son diccionarios o listas que van a contener todos los posibles nombres de las personas que nosotros estemos registrando dentro de una base de datos, o bien esto va creciendo en el tiempo y podemos conservarlos para trabajar a futuro para detectar nombres o apellidos de un conjunto de personas. Perfecto, ¿qué hice yo o qué vamos a hacer en este video tutorial? Voy a plantear toda la formulación por pasos o por partes para que tú la vayas entendiendo y luego formamos una mega fórmula
que obviamente tenga toda la lógica de negocio explicada de una manera clara y precisa que nos permita resolver el problema. Lo primero que tenemos que definir, lo primero que yo definí fue la cantidad de columnas de salida para separar los nombres de los apellidos. Como puedes darte cuenta, yo tengo 4 columnas. 2 van a ser para nombres y 2 van a ser para apellidos. Entonces, lo primero que yo voy a colocar a modo de ejemplo es que voy a tener 4 columnas. De hecho, le voy a colocar aquí un color de amarillo, le voy a colocar negrita para que tú lo tengas en cuenta. Esto no va a interferir con la fórmula, no se necesita como input, simplemente necesito para explicarte el trasfondo de cada una de las fórmulas que abstraen todo el modelo de negocio o todo lo que yo intento hacer con el uso de la fórmula, y después tú lo puedes eliminar sin problema. Lo primero que yo voy a hacer es reventar cada una de las palabras. Fíjate, yo voy a intentar partir cada una de estas palabras, o voy a intentar partir cada uno de estos strings que se encuentran dentro de esta cadena en sus palabras correspondientes, sin identificar todavía quiénes son nombres y quiénes son apellidos. Esto lo podemos lograr rápidamente mediante el uso de la función dividir texto, en donde en el delimitador le coloque un espacio, delimitador de columna por supuesto, le coloque un espacio para obtener el resultado. Fíjate que obtengo una matriz de salida que va a contener 4 columnas. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo le coloco una matriz o un valor de una cadena que solamente contenga una palabra? Voy a extraer únicamente una palabra. Fíjate que la matriz ya no es matriz, sino es una sola celda que va a contener una sola columna y las 4 se perdieron. De esta matriz, imagínate que intento extraer los 2 apellidos, entonces me extraigo el primero. Imagínate que intento extraer nombres, no tengo nombres, entonces no puedo extraer nada, voy a generar un error. Entonces necesito primero manipular esta matriz de salida para que mínimo tenga 4 columnas, o la cantidad de columnas tenga la cantidad de palabras la matriz entrante. Fíjate ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tomo este nombre que contiene 3 palabras, es decir, un apellido o 2 apellidos y un nombre, 2 apellidos y un nombre? Dice Rojas Moncada Andrés. Bien, estoy imprimiendo una matriz que va a tener 3 columnas. Ahora bien, imagínate, por ejemplo, que yo tengo aquí dentro de esta celda 4 columnas y le coloco, por ejemplo, un nombre que se llame, por ejemplo, Jesús, un nombre que también se encuentre dentro del diccionario, y fíjate que ahora tengo una matriz de 5 columnas. Pues bien, a esto es a lo que me refiero. Yo puedo ordenar esta matriz por los nombres dependiendo del diccionario que esté evaluando en cada uno de los pasos, y posteriormente traerme los 2 primeros nombres y los 2 siguientes apellidos, o los 2 primeros apellidos en caso de que se registren más de uno dentro de la lista para cada uno de los nombres, y entregar la respuesta, que es lo que yo prácticamente planteé con la fórmula. Te lo repito, si por ejemplo la cadena va a tener 3 nombres, o bien tiene 3 nombres y 3 apellidos, por ejemplo vamos a ponerle aquí en este caso Beltrán, fíjate, entonces voy a tener una matriz de 3 de salida. Tomo los 2 primeros nombres y los 2 primeros apellidos, los saco y los coloco. El punto está en que si yo tengo una cadena que contenga, por ejemplo, primero los apellidos y después los nombres, yo tengo que buscar, según el diccionario de nombres, los nombres, ubicarlos en sus posiciones, sacarlos y entregarlos como resultado en las 2 primeras columnas de la matriz de salida, y luego tomar los 2 apellidos y entregarlos como resultado en la matriz de salida, no importando la cantidad de nombres o apellidos que tenga. Siempre y cuando supere la mayor cantidad de 4, tomo los primeros 2. Si no tiene más de 4, entonces puede tener 2 nombres y 2 apellidos, y si tiene menos de 4, entonces bien pueden ser 2 apellidos y un nombre, o 2 nombres y un apellido, o simplemente 2 nombres, o simplemente 2 apellidos, o un nombre y un apellido, o un nombre, o bien un solo apellido. Me los traigo a ellos nomás y el resto los dejo vacío. Bien, voy a colocar el nombre como estaba acá. En este caso voy a quitar el nombre de Jesús para dejar la cadena quietita, y le voy a quitar esta partecita de Beltrán. El último apellido lo voy a dejar así, Darío Andrés Reyes Moreno, y fíjate que tengo 4 columnas. El punto está en poder emular la cantidad total de elementos de columna que va a tener la matriz, mínimo 4, y luego, si no son 4, o mínimo 4, o bien la mayor cantidad de columnas que tenga la matriz.
Bien. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos mediante el uso de una fórmula mucho más grande que la que me entregue dividir texto. Voy a utilizar a la función let y luego voy a crear una palabra o voy a crear, por ejemplo, un nombre que contenga todas las palabras partidas, la cual lo logre hacer mediante la función dividir texto. Luego le voy a dar una coma. Fíjate, esta palabra o este nombre o esta expresión dentro de let va a contener el resultado de dividir texto, que es toda la matriz, pero en el cálculo de let voy a intentar expandir esa matriz en caso de que dé menor utilizando un cálculo matemático mediante una comparación. Es decir, utilizo a la función sí y luego utilizo a la función columnas en la parte lógica de la función sí, en esta parte lógica de la función sí, en donde cuente cuántas columnas tengo o tiene la matriz de entrada de la palabra dividir texto o de toda la palabra o de todos los nombres o de toda la string, mejor dicho, por así decirlo, de todo el string y que está guardado dentro de este nombre llamado palabras. Cuénteme por favor cuántas columnas tiene esa matriz y si el valor devuelto es mayor a la cantidad de columnas mínimas que debe tener la matriz de salida, entonces imprima la cantidad de columnas que va a contener esa matriz de palabras. En caso contrario, imprima únicamente el valor de 4 que está contenido dentro de la celda J11. Fíjate ahora, si yo vengo y cierro aquí la expresión y evalúo con Enter, bien, me devuelve el valor de 4 y si yo le coloco, por ejemplo, un nuevo nombre, en este caso me devuelve una matriz de 5. Entonces el punto está en expandir esa matriz mediante esa condición. Cierro aquí o le quito el paréntesis de cierre, perdón, y me vengo al cálculo de la función let y le digo a la función expandir, por favor, expándeme esa matriz que me está llegando a través del nombre de las palabras o que me encuentra o me carga el nombre de las palabras, que es el resultado de la función dividir texto en una sola fila, y la cantidad de columnas que imprima obviamente la función sí a través de la función columnas. Fíjate ahora que si evalúo con Enter, lo que estoy obteniendo como resultado es una matriz que va a tener 5 columnas porque hay 5 palabras, pero si yo vengo y bajo la cantidad de palabras dentro de la cadena, tal cual dejarla como estaba, Darío Andrés Reyes Moreno, voy a obtener una matriz de 4. Pero si es menor, siempre me va a dar el valor de 4. Fíjate aquí, si yo cambio el input de entrada y le coloco una matriz de 2 que contenga apellido y nombre y evalúo con Enter, fíjate ahora que la matriz siempre va a ser de 4 columnas. Ahora el punto está en reordenar la matriz, conocer el tipo de reordenamiento para poder sacar los dos nombres según el diccionario y sacar los dos apellidos. Entonces, para que no nos vayamos a complicar, voy a copiar esta misma fórmula, o no la voy a copiar, la voy a dejar como fórmula texto para que la empleemos después dentro del cálculo mucho más grande. El punto está aquí en poder determinar quiénes son nombres y quiénes son apellidos, y eso lo vamos a lograr con los diccionarios o con las listas que van a contener tanto los nombres como los apellidos. De momento, fíjate que aquí tengo Darío Andrés Reyes Moreno, pero yo puedo contener en esta resolución a través de esta fórmula Reyes Moreno Darío Andrés, y necesito llevar estos dos nombres al principio y luego estos dos apellidos al final y entregarlos como resultado para esa fila. ¿Cómo logramos esto nosotros? Lo logramos mediante otra fórmula a la cual le vamos a crear una función, y le vamos a crear una función dentro de la función más grande que vamos a colocar aquí dentro de la tabla. Lo primero que nosotros necesitamos crear obviamente es una función a partir de let, esta función a partir de let que me permita crear una matriz de posiciones, la cual voy a guardar dentro de un nombre que se llama posiciones. Es decir, en este nombre que se llama posiciones, yo voy a crear una expresión que va a contener las posiciones de cada uno de esos elementos. Fíjate ahora, si yo utilizo la función coincidir en X, la cual me va a permitir buscar una matriz o un conjunto de elementos dentro de una matriz y me devuelve las posiciones en caso de que la encuentre, yo le puedo decir, fíjate, búscame los elementos que se encuentran dentro de esta matriz dentro del diccionario de nombres y dime en qué posiciones se encuentran. Fíjate que yo puedo imprimir el nombre de las posiciones, evaluar con Enter, y aquí tengo como resultado
que tengo dos errores de ND para identificar los apellidos y luego tengo dos valores numéricos que representan la posición de Darío dentro de la matriz, que tendría el valor de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el valor de 2 para Andrés, 1, 2. Pero más que las posiciones de identificación o más que las posiciones que identifican cada uno de los nombres dentro del diccionario, necesito es las posiciones que identifican cada uno de los nombres dentro de la matriz resultante para posteriormente ordenarlas y poder sacar los nombres al principio y dejar los apellidos al final, que es prácticamente lo que necesito. ¿Cómo logramos nosotros esto? Obviamente programando una matriz de índices que me permita generar esa extracción. Entonces, para ello, fíjate que lo que yo voy a hacer es crear una secuencia dentro del cálculo de la función LED, lo cual pues obviamente es bastante simple de entender y que me va a permitir a mí pues prácticamente tomar cada uno de esos valores y posteriormente sacarlos a mi conveniencia. Voy a llevarme aquí esta partecita, voy a quitarle la comita y voy a seguir programando. ¿Qué sucede? Que un valor numérico dentro de la función sí en la prueba lógica, en esta prueba lógica, se va a comportar como un valor de verdadero. Recuerda que la función coincidir lo que está devolviendo es un montón de errores de ND que identifican palabras que no están dentro del diccionario de nombres y números que identifican las posiciones que sí se encuentran dentro del diccionario y ya está. Pero cada valor numérico dentro de la prueba lógica de la función sí se comporta como un valor de verdadero. Por tanto, si yo tomo esta matriz como una prueba lógica en donde cada valor mayor o igual a 1 es un valor de verdadero, yo puedo imprimir una secuencia por columnas que tenga la misma cantidad de columnas que la matriz de entrada para crear índices que me permitan identificar únicamente a esos nombres. ¿Cómo lo logramos? Pues obviamente en la parte del valor sí verdadero de la función sí que está evaluando cada uno de los números, creo una secuencia que contenga una sola fila por la cantidad de columnas que va a contener la matriz entrante. Esta matriz que estoy cargando aquí con los valores de los nombres que está creando esta fórmula. Vengo y cierro a la función columnas, cierro la función secuencia y fíjate que si intento imprimir a la función secuencia, lo que estoy haciendo aquí en esta partecita, secuencia, en este punto filas y aquí tengo las columnas, cuánto me está volviendo columnas, el valor de 1, debo estar evaluando solamente la celda, no la matriz dinámica mediante el símbolo de numeral, entonces la función secuencia me está devolviendo 1, 2, 3, 4. Fíjate, 1, 2, 3, 4 porque tengo 4 columnas dentro de esta matriz. Ahora bien, si yo vengo y cierro a la función sí y no utilizo la parte falsa de esta función sí para que me genere errores de manera intencional según los errores que está generando la función coincidir en X y imprimo el nombre de las posiciones o ese nombre, fíjate que estoy obteniendo de manera mágica y dinámica la posición relativa de los nombres y sus valores de los índices. Es decir, aparte de identificar con valores numéricos quiénes son nombres, estoy identificando en qué orden se encuentran, colocando el valor de 3 para el primer nombre y el valor de 4 para el segundo. Entonces se hace claro que yo puedo ejercer un ordenamiento por esa matriz de salida de tal manera de que pueda tomar los dos primeros nombres, luego le paso el diccionario de los apellidos, tomo los dos apellidos, reordeno la matriz y entrego el resultado. ¿Cómo logramos esto nosotros? Pues fíjate, utilizando el cálculo de esta función LED tengo el nombre llamado posiciones y la matriz que genera las posiciones e identifica los nombres y ahora voy a utilizar el cálculo. Dentro de este cálculo voy a utilizar a la función sí nuevamente y le voy a decir para cada valor de estas posiciones que sea un valor numérico mayor o igual a 1 que se comporte como un valor de verdadero, quiero que en la parte verdadera me imprimas esos nombres. Fíjate, me imprimas esos nombres mediante la matriz de desbordamiento que ahorita olvidé colocarla. Esta función sí lo que está imprimiendo son los nombres, no los índices. Fíjate que si yo cierro y evalúo con Enter, ya obtengo es Darío Andrés. Ahí tengo Darío Andrés. Ya estoy devolviendo a través de la función sí y sus posiciones los nombres correspondientes. Ahora bien, si esta matriz yo la ordeno mediante la función ordenar
por la misma matriz de posiciones de manera ascendente con el valor de 1. Fíjate que al momento de cerrarla me paso los nombres para el principio y dejo los apellidos para el final. Y si después llego y tomo dos nombres de esa matriz por columnas mediante el uso de la función tomar, en donde tengo la matriz y le digo para esa sola fila toma dos columnas, pues obviamente voy a tomar los dos nombres. Y si yo me copio toda la expresión con control C y vengo aquí y la pego y cambio el valor del diccionario por el diccionario de los apellidos y evalúo con Enter, fíjate que obtengo Darío Andrés Reyes Moreno, no importando la matriz de entrada, si tiene los nombres al final o bien tiene los apellidos al principio, tal cual como lo estás viendo acá. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si tengo solo apellidos? Entonces fíjate, Reyes Moreno, evalúo con Enter y voy a obtener para los apellidos, en este caso 00, porque aquí van los nombres, fíjate, acá van los nombres, entonces no obtengo nada. Y aquí tengo Reyes Moreno, que serían los dos apellidos. Y si tengo únicamente nombres, como en este caso Darío Andrés, entonces aparecen los nombres y aquí aparecen en los apellidos valores de error. Y si tengo, por ejemplo, una mezcla que contenga Reyes Moreno, Darío Andrés, o en este caso Andrés Rojas Moncada, un nombre y dos apellidos, entonces tendría como resultado, vamos a ver en los nombres, Andrés Rojas Moncada, me devolvería esto un error. Vamos a ver qué me está dando, control Z, Darío Andrés, obviamente cambié la matriz que no era, tengo aquí este valor, Andrés Rojas Moncada, evalúo con Enter, tendría el primer nombre justo en la columna número 1, en el nombre 2 no tengo más nombres, me aparece un error, y luego apellido 1 y apellido 2 me aparece Rojas Moncada. Bien, esto es lo bonito de trabajar con matrices. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues llevar todas estas dos expresiones a una sola fórmula, a una fórmula que me permita a mí poder ejecutar esto sin tener estos inputs de entrada. Esto simplemente lo hice para que tú entendieras cómo vamos obteniendo el resultado, y estos son los dos o las dos formulaciones que nosotros necesitamos para crear la super mega fórmula. Entonces en este punto le voy a colocar a esto un color de azul, le voy a colocar cursiva y voy a empezar a crear una mega fórmula. Cuando creemos la mega fórmula ya no importa esto tú lo puedes borrar y no pasa nada, esto tú lo puedes borrar y no pasa absolutamente nada. Inclusive le puedes colocar más nombres a esto, le puedes colocar 5 apellidos, 10 nombres y él solamente va a tomar los dos primeros y los dos primeros apellidos según los que contenga el diccionario. Bien, y esa va a ser la respuesta. Pero ¿cómo hacemos nosotros para crear esta fórmula? Pues del mismo modo tenemos que empezar a echarle primero mano a la función let para ir creando nombres intermedios en donde me permita crear con este núcleo o crear con esta expresión una función que haga eso por mí. Esto necesito utilizarlo dos veces. Necesito utilizarla para nombres y necesito utilizarla para apellidos. Por tanto, voy a crear con esto una función. El primer nombre de la función let que voy a crear para la fórmula se va a llamar fn y esto va a contener una función. ¿Qué función me permite crear funciones dentro de Excel? Pues obviamente la función lambda. Entonces voy a utilizar a la función lambda. La función lambda me permite cargar parámetros y después ejecutar esas funciones para obtener los mismos resultados como si se tratase de fórmulas creadas en celdas independientes. Fíjate de momento que esta expresión que yo estoy evaluando acá tiene un parámetro de entrada que va a ser la matriz de nombres y apellidos totalmente desordenada, como venga de la cadena, simplemente que venga partida y venga expandida mínimo en 4 columnas, la va a asumir, la va a recibir y luego le voy a pasar el diccionario. El resto de cálculos que yo ejerza aquí con esta partecita se van a calcular en base a este nombre y al mismo o a la misma matriz y al mismo diccionario. No necesito más. Entonces esta función lambda tiene que tener dos parámetros de entrada. El primer parámetro de entrada pues obviamente va a contener una lista de palabras tal cual como yo lo tengo ahí, la lista de palabras, y posteriormente va a tener el diccionario, que bien puede ser el diccionario de nombres o bien puede ser el diccionario de los apellidos. Eso depende de cómo yo la utilice. Y luego, en el cálculo de la función lambda, porque ya no necesito más parámetros, voy a utilizar otra función let interna.
que me permita escribir literalmente esta secuencia o me permita literalmente escribir esta fórmula que tiene esta abstracción que me permita ir reventando cada una de las cadenas y después con esa función yo la llamo, le paso las cadenas y él la parte sin problemas. Entonces, lo primero que me está diciendo la función let es crea un nombre que se llame post de posiciones. Fíjate, la voy a copiar tal cual, post de posiciones, y seguidamente utiliza una condición o una función sí para evaluar una condición mediante el uso de la función coincidir en X, en donde tomes las palabras reventadas que están aquí o las palabras divididas o la oración dividida por palabras que está en D18, obviamente, que es la que le va a llegar por parámetro, mediante este nombre llamado palabras, que es el que la va a contener. Entonces vengo y lo llamo y le digo, mira, en este parámetro de la función lambda yo voy a cargar la lista de palabras dependiendo de la fila que está iterando. Ahí te va a llegar una matriz mínimo con 4 columnas o más columnas dependiendo de la cantidad de palabras que tenga la oración o que tenga ese nombre. Entonces la función coincidir en X me dice, deme el nombre de esas palabras o deme los valores o la matriz de esas palabras. Yo se la paso. Le digo pal. Y en el segundo argumento me dice, pásame el diccionario, que en este caso pues obviamente este nombre es que está contenido dentro de este parámetro llamado diccionario, y vengo y cierro tal cual como él me lo dice, cierra acá y posteriormente da una coma y con él crea una secuencia por columnas en una sola fila que utilice a la función columnas para evaluar el valor de la matriz de palabras que se encuentra contenido dentro de las palabras. Entonces vengo y lo llamo, fíjate, y luego cierro la función columnas y cierro la función secuencia y luego cierro la función sí. Fíjate, a la función sí que tengo acá, que es prácticamente lo que estoy diciendo, y luego doy una coma y utiliza a la función tomar, y luego a la función ordenar por, y luego a la función sí, que es lo que estoy siguiendo aquí, y toma la matriz de posiciones, que en este caso te está llegando por el parámetro de let, es decir, este parámetro de let que está calculando las posiciones, que al igual obviamente lo llame pos, entonces toma esas posiciones y calcula el valor de esas posiciones para ver si le dan esos nombres, es decir, para cada valor numérico mayor o igual a 1, por favor imprime el valor de las palabras, que aquí es de 18, que son las palabras que vienen contenidas dentro del parámetro llamado palabras. Cierro la función sí, evalúa por favor cada uno de los parámetros pasados. Este pos es de posiciones que se está calculando dentro de la función let, este pos es el mismo pos que se está calculando dentro de la función let y las palabras que es de 18 están llegando por parámetros dentro de esta partecita, el pos este que se creó acá, y fíjate que antes se crea solamente o se utiliza la matriz de palabras. Ahora bien, después le doy una coma y ¿qué voy a hacer en la parte verdadera? Pues imprimir las posiciones o imprimir esas posiciones de las palabras. Entonces aquí vengo y las imprimo. Están contenidas dentro del nombre de la función let. Vengo y lo pongo y posteriormente le digo a través del ordenamiento, que por favor me ordene en orden ascendente, es decir, el ordenamiento lo voy a hacer a través de la matriz de posiciones, porque aquí la función sí lo que hace es traducir la matriz de posiciones a la matriz de palabras y genera una matriz de palabras, y luego la función ordenar por ordena la matriz de palabras por la matriz de posiciones, tal cual como lo vimos acá en esta función, en orden ascendente, y por último quedo por dentro de la función tomar, en donde en la función tomar voy a tomar una sola fila, que es lo que me está entregando, por las columnas que yo necesite, que en este caso son 2 columnas que van a contener bien sea los 2 nombres o bien sea los 2 apellidos. Fíjate ahora, yo tengo que empezar a cerrar los paréntesis para poder ejecutarla. Entonces cierro el paréntesis de la función tomar que se está corriendo dentro del cálculo de la función let. Entonces vengo y cierro aquí a esta función let y por último cierro a la función lambda. Esto es una función. Si tú la ves, fíjate que ella no va a tener ni siquiera referencia a una sola columna o a una sola celda. Está utilizando los parámetros de entrada de la función lambda para hacer todos los cálculos cuando yo la llame y la necesite. Le voy a dar una coma y posteriormente le voy a dar un enter. Ahora, ¿qué necesito a continuación? Necesito definir cuántas columnas de salida va a tener mi tabla. Esto lo puedo también crear mediante parámetro interno y puedo modificar a mi conveniencia haciendo referencia a una celda, pero de momento lo voy a dejar
a través de parámetro mediante un nombre que se llame columnas. Col de columnas es de la matriz de salida. ¿Cuántas columnas va a tener la matriz de salida? Yo le digo, va a tener 4 columnas y listo. Para no hacer referencia aquí a esta celda, y si yo lo quiero cambiar y le digo, mira, va a tener 5 columnas, va a tener 3 nombres y 2 apellidos, o 2 nombres y 3 apellidos. Hago el ordenamiento y ya obtengo el resultado. Pero de momento va a tener 4 columnas que va a contener 2 nombres y va a contener 2 apellidos. ¿Listo? Ahora bien, necesito empezar a colocar el valor de cada uno o a crear las matrices de cada una de estas palabras que van a contener los nombres en matrices independientes. Por ejemplo, este string que se encuentra contenido dentro de una celda va a estar cargado como una matriz de 4 columnas. Luego este va a ser una matriz que va a tener 3 columnas, pero como la voy a expandir necesita tener 4 columnas. Pero ¿cómo hago para reventar y pasar cada una de estas filas e irlas acumulando para colocar un valor al final que la imprima o imprima todo el resultado? Pues obviamente mediante la función reduce. La función reduce me permite a mí crear de manera dinámica, me permite crear de manera iterativa una matriz acumulada por cada uno de los pasos de una matriz entrante. Lo primero que voy a hacer es inicializar el valor del acumulador. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer con la función secuencia, creando una fila por 4 columnas, obviamente, donde tengo el valor aquí de 4 del paso anterior, y le digo, inicialízate por favor el acumulador. En este punto le voy a colocar el valor de 4, porque si lo evalúo, pues obviamente me va a dar un error, porque el nombre no está definido más allá del contexto de la fórmula, y obtengo una matriz de 1, 2, 3, 4. Yo puedo utilizar aquí el valor del argumento llamado o el valor del nombre llamado columna y crear esa matriz de 4 columnas mediante la función secuencia, mediante la cual voy a inicializar el acumulador de la función reduce. También lo puedo hacer de manera estática, claro que sí, puedo crear un vacío porque se trata de una cadena de texto para la primera columna, luego coloco coma, que es cambio de columna, le pongo otro vacío con un par de comillas para la segunda columna, coloco coma como delimitador de columna, paso a la tercera y creo otra columna con un vacío y luego paso a la cuarta. Fíjate, tengo 3 comas que se identifican como separadores de columnas. Tengo columna 1, luego tengo columna 2, tengo columna 3 y tengo columna 4. Esas 4 columnas van a llegar como parámetro del initial value con el cual se va a inicializar el acumulador de la función reduce. Si todavía no sabes cómo opera la función reduce, te voy a dar una descripción muy breve. La función reduce es una función de iteración que recorre cada uno de los elementos de una matriz haciendo un cálculo en cada uno de los elementos y generando ese cálculo o guardándolo dentro de un acumulador para lo último imprimir el acumulador. En otras palabras, la función reduce itera una matriz haciendo cálculos por cada elemento de la matriz, guardando cada cálculo intermedio en un acumulador para lo último imprimir el valor del acumulador. Pues bien, el valor del acumulador se inicializa con el primer argumento llamado initial value. El array va a ser cada uno de los elementos de los nombres que se encuentran en un solo string. Vamos a contener todos los nombres, allí los estoy cargando y posteriormente voy a crear la función lambda interna de la función reduce, que por obligación me dice crea un parámetro para llamar al acumulador y crea otro parámetro para llamar el valor de la matriz, que en este caso yo le voy a poner fila, porque va a recepcionar cada una de las filas o bien cada una de las celdas de esta función lambda a través del reduce. Es decir, en este parámetro de fila va a llegar en el primer ciclo la primera fila, luego llega la segunda fila o segunda celda, tercera fila o tercera celda, etcétera, porque esto es una matriz que es en una sola columna pero en múltiples filas. Esta fila va a cargar de manera dinámica cada uno de los strings con cada uno de los nombres. Ahora bien, ¿qué necesito hacer en el cálculo de esta función lambda? Pues un montón de cálculos intermedios, y como necesito hacer cálculos intermedios, pues los voy a crear mediante LED a través de nombres que operen dentro de esa función. Lo primero que voy a hacer es crear una matriz de palabras para que vaya reventando cada una de estas palabras donde yo voy a colocar esta expresión. Fíjate que esta expresión también tiene un LED interno y este LED interno necesito crearlo a partir de ese nombre. Entonces, ¿qué necesito yo identificar? La matriz de palabras partidas, pero palabra ya se encuentra dentro de la función creada, aunque en el ámbito
del lambda interno, pero para que no te confundas, yo voy a crear un nombre nuevo, por ejemplo, que se llame palabras 1. Yo también le puedo poner palabras, claro que sí, porque este nombre de palabras está actuando internamente dentro del lambda, así que no va a tener repercusión respecto de este otro, pero para que tú no te confundas cuando estés estudiando la fórmula o cuando la estés practicando o implementando, le voy a colocar palabras 1 como otro nombre que va a contener la lista de palabras partidas, las cuales se van a contener en una variable auxiliar llamada palabras 1 que estoy creando mediante la función let. ¿Qué voy a escribir dentro de esta fórmula? Esta expresión que tengo aquí y la voy a seguir tal cual. Voy a abrir a una función let y voy a crear un nombre llamado palabras, pero como lo tengo aquí creado, pues del mismo modo voy a crear una variable auxiliar que se llame, por ejemplo, palabras 2. Llamo a la función dividir texto y luego tomo el valor de la celda que va a contener el string, que en este caso es B3, pero me está llegando por parámetro a través del parámetro de fila. Entonces le digo a la función dividir texto, lo que yo intento partir es un valor que te va a llegar en el parámetro de fila, que va a tomar la función reduce y se lo va a pasar a este valor de parámetro mediante el lambda interno. Bien, entonces ahora voy a colocar en el delimitador de columna, o perdón, en la variable sí del delimitador de columna, que es el segundo argumento, tal cual como me lo está diciendo aquí la fórmula, parta esa cadena por un espacio y ese espacio lo voy a colocar con un par de comitas y luego cierro la expresión. Esto que está aquí se va a guardar dentro de palabras 2. Este dividir texto se va a guardar dentro de palabras 2. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear aquí a la función o el cálculo de este let interno con la función expandir. Llamo a la función expandir y posteriormente abro y él me está pidiendo el valor de la palabra, pero del parámetro auxiliar, es decir, del parámetro del nombre, que aquí sería pal2. Fíjate, tienes que tener cuidado o mucho cuidado y mucha atención con esto, porque esta fórmula es la que te expliqué para hacerlo, pero al pasarla acá, obviamente es el nombre de este let, porque lo estoy utilizando aquí. Fíjate, expandir, expande esta matriz que va a llegar con tantas columnas, tenga como palabras la cadena que esté iterando, y la va a expandir a la cantidad de columnas que yo le diga, es decir, mínimo 4 o máximo la cantidad de palabras que tenga. Entonces le voy a decir en una sola fila de la función expandir, luego le doy una comita y utilizo a la función sí que hace ese cálculo. Llamo a la función sí y con el uso de la función columnas cuento cuántas columnas va a tener esa palabra que está partiendo la función dividir texto, la cual obviamente va a ser pal2. Fíjate, voy acá en este punto, cierro a la función columnas y le digo si ese valor es mayor a la variable j11 que está conteniendo la cantidad de columnas que ahora se llama col, en donde yo venga y lo ubique, entonces imprímame la cantidad de columnas que llegue contenida dentro de las palabras 2 o la palabra o el nombre auxiliar que va a contener la matriz de palabras partidas. Cierro. Y en caso contrario, ¿qué voy a hacer? En caso de que no sea mayor a esa cantidad de columnas, entonces imprima mínimo la cantidad de columnas. Llamo aquí al nombre llamado columnas y listo. Ahora lo único que tengo que hacer es cerrar y empezar a iterar la matriz. Fíjate en este punto que lo que yo voy a hacer es a cerrar aquí a la función sí, porque estoy corriendo valor lógico, valor si verdadero y valor si falso. Entonces el primer paréntesis de cierre va a cerrar a la función sí. El segundo paréntesis de cierre va a cerrar a la función expandir. Y por último, el tercer parámetro o el tercer paréntesis de cierre va a cerrar a la función let. Esta función let gigante es esta misma función let que tú tienes acá. Y la estoy cargando dentro de un nombre, obviamente, que yo voy a utilizar como parámetro para ir sacudiendo cada una de estas celdas e ir soltando las palabras. De manera coloquial lo digo así. Le voy a dar una coma. De hecho, fíjate, voy a intentar en este punto utilizar esta matriz de palabras para ir apilando cada uno de los valores y mostrar cómo se van partiendo. A ver si no me genera esto un error. Voy a utilizar en el cálculo, fíjate, de este let tengo el primer nombre, tengo el segundo nombre dentro de esta función reduce que se está corriendo en el cálculo de este let, en donde en el nombre 1, vamos a ver qué tengo aquí, dentro de este let externo, tengo nombre 1, y luego tengo el nombre, y luego tengo otro nombre, y tengo otro nombre, y el valor, y aquí tengo el supercálculo de esta función let. Y este cálculo de la función let externa se va a traducir a través de un cálculo de una función let interna, que va a contener obviamente un nombre. Bien, en este punto, ¿qué voy a hacer?
Voy a utilizar a la función apilar en vertical, que me permita apilar el valor del acumulador. Creo que estoy aquí unos caracteres o unos enter corridos. Llamo a la función apilar en vertical y voy a apilar el valor del acumulador. Entonces el acumulador se inicializa con 4 columnas constantes y voy a apilar el valor de las palabras, es decir, el de la primera palabra expandida a 4 columnas o a 5 columnas. Y luego voy a llamar a la palabra número 1. Fíjate, y cierro aquí a la función apilar en vertical. Esta función apilar en vertical tiene que darme el apilamiento. Yo esperaría que sí. Voy a cerrar directamente a la función lambda, que es donde la estoy corriendo. Yo creería que es la misma cantidad de paréntesis cerrados. Sí, así está bien. Yo creo que si sale todo bien, pues se genera la matriz de salida. Entonces cierro la función apilar y luego voy a cerrar a la función let interna, esta let interna, y luego cierro a la función lambda, que sería esta lambda que tengo aquí, y luego voy a cerrar a la función reduce. Y esa función reduce se está imprimiendo dentro del cálculo del let externo. Vamos a colocarlo, listo, evalúo con enter y fíjate que lo que estoy obteniendo como resultado es la matriz de espacios vacíos del acumulador y posteriormente imprimo los nombres rotos, es decir, imprimo o sacudo cada uno de estos elementos de matriz, corrida obviamente una hacia abajo, en donde estoy imprimiendo Darío Andrés Reyes Moreno, el nombre resultante, y luego Jesús Arley Rosas, en donde tengo los dos nombres y el apellido, pero luego cuando intento reventar la cadena, por ejemplo, por nombres y dos apellidos, un nombre y dos apellidos, fíjate que coloca Andrés y luego Rojas Moncada, y debería ser así, Rojas Moncada acá y Andrés, y dejar un vacío. Entonces, fíjate que el resto de nombres también tiene exactamente lo mismo. De hecho, aquí tengo Reyes Moreno y me lo puso disque debajo de los nombres. Obviamente, porque todavía no he utilizado la función. ¿Cómo utilizo la función que acabo de crear en la parte de arriba que tiene esta lógica, la cual me permite hacer el ordenamiento? Llamo a la función apilar en vertical del mismo modo y vuelvo y tomo el acumulador, que es lo que acabo de borrar, y le apilo el valor ahora de la función pasada dentro del diccionario de nombres y bien dentro del diccionario de apellidos. Es decir, utilizo la función apilar en horizontal para que me apile una matriz de dos columnas en una fila por otra matriz de dos columnas en una fila, para que me formen una matriz de una sola fila con 4 columnas que al sumarse con el acumulador ya tiene de manera ordenada según cada uno de los diccionarios el valor de los nombres y el valor de los apellidos. ¿Cómo lo logramos? Pues muy bien, muy rápido. Llamo a la función que acabo de crear. Fíjate, estoy dentro de la función apilar en horizontal y tengo la matriz número 1. ¿Qué valor voy a correr ahí? Voy a correr a la función, esta función que acabo de crear, en donde abstraje toda la lógica. ¿Qué parámetros me está pidiendo esta función? En la matriz número 1, esta función justo aquí me está pidiendo la matriz de las palabras. ¿Dónde está llegando la matriz de las palabras? En esta variable llamada pal1. Me están llegando la matriz de palabras rotas de cada uno de los ciclos o iteraciones. Posteriormente le doy una coma para pasarle el segundo argumento, que es el diccionario. ¿Qué diccionario le voy a pasar? Pues el de nombres. Entonces vengo y ese se encuentra en una lista que contiene tabla nombres, vengo y cierro, y yo espero que esta función me entregue una matriz de una sola columna, de dos columnas, perdón, en una sola fila que contenga de los dos nombres, o bien puede contener un nombre y un error, o bien los dos nombres enteros, o bien dos errores si no hay nombres. Le voy a dar una coma y con la función apilar en horizontal hago exactamente lo mismo. Utilizo a la función nuevamente, abro un paréntesis y tomo las palabras que están reventadas o partidas y le paso el diccionario de los apellidos. Vengo y cierro la función y posteriormente cierro la función apilar en horizontal. Esta función apilar en horizontal literalmente lo que está haciendo es lo siguiente: crea una matriz en una sola fila con 4 columnas en donde las dos primeras filas son nombres y las dos últimas filas, o las dos últimas columnas, perdón, son apellidos. Las dos primeras columnas son nombres y las dos últimas columnas son apellidos. Cierro a la función apilar en vertical, cierro a la función let, cierro a la función reduce, luego cierro a la función lambda de reduce y luego cierro otra vez a let, evalúo con enter y como por arte de magia ya tengo que tener ordenado todo el conjunto de elementos de entrada. Fíjate, Darío Andrés Reyes Moreno, luego tengo Jesús Arley Rosas,
Andrés, un error, Rojas Moncada, Carlos, un error para el segundo nombre, Bustamante, un error para el segundo apellido, porque no está Darío Andrés Reyes Moreno. Esta cadena que tiene Reyes Moreno, Darío Andrés, tomó y colocó los dos primeros nombres y luego puso Reyes Moreno y lo imprimió como resultado. En los dos apellidos Reyes Moreno los colocó en la parte de los apellidos y como no tiene nombres los dejó vacíos. Si tengo Darío Andrés, no tiene apellidos, entonces los dejó vacíos y tanto Andrés, por ejemplo, o como Bustamante, que solamente tiene, perdón, Moreno, que tiene únicamente el apellido, coloca el resto de elementos vacíos y ya está. Ahora bien, ¿cómo hago para quitar todos esos errores de valor? Lo primero que voy a hacer es a quitar el paréntesis de cierre de la función let externa y voy a operar en el cálculo de este let externo que está procesando todo el reduce y le voy a decir exclúyame por favor mediante el uso de la función excluir toda la matriz que tú estás generando reduce, exclúyeme la primera fila, la cual está generando una matriz de inicialización que va a contener 4 vacíos. Evalúo con Enter y ya emparejo la matriz. Ahora bien, ¿qué hago con todos esos valores de error? Pues vengo y encierro aquí a lo último con la función si.error y le digo en caso de que esto me genere un error, cada uno de esos valores, imprímeme por favor un vacío, cierro, evalúo con Enter y tengo la matriz de salida, en donde estoy distribuyendo de manera inteligente el primer nombre, el segundo nombre y los dos siguientes apellidos en caso de que existan. ¿Qué supone uno? Por ejemplo, que este nombre que tiene 4 palabras tenga, por ejemplo, un quinto una quinta palabra que sea un apellido. Por ejemplo, Darío Andrés Reyes Moreno Rojas. Él va a tomar los dos primeros. Evalúo con Enter y fíjate que ni siquiera lo muestra porque yo le dije que tomara los dos primeros. Pero si yo vengo y coloco, por ejemplo, el Rojas, lo coloco después del Reyes, lo que me excluye es el Moreno. Fíjate, el Rojas se encuentra como apellido acá. Al evaluar con Enter, entonces él toma los dos primeros y excluye el último. Es una manera limpia de quitar elementos dentro de la matriz, simplemente tomar los dos primeros según se encuentren dentro de la cadena. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Voy a quitar el de Rojas, fíjate, acá. Y por último, para probarte el caso, por ejemplo, de Moreno, fíjate que aparece aquí en el apellido porque se detecta como apellido, en el caso del nombre se detecta como nombre. Si existen dos nombres, pues se imprimen los dos nombres, no hay apellidos. Si existen los dos apellidos, se imprimen los apellidos, no hay nombres y ya lo tengo. Ahora, ¿cómo hago para crear el ordenamiento después de hacer esto? Pues tú puedes agarrar toda la matriz completita, la que me está generando si.error, que es una matriz cuadrada, y apilarla o procesarla. En este caso lo puedes hacer por filas. Puedes hacer el procesamiento por filas de cada uno de los elementos de la matriz. Lo voy a hacer de momento por aquí. Fíjate, voy a intentar ahora imprimir el nombre completo. Entonces vengo acá y coloco nombre completo. Le voy a dar en negrita, le pongo una línea al piso, ahorita hacemos más grande esto, y lo que voy a hacer es a consumir la matriz que estoy creando dinámicamente mediante la función reduce, excluir y si.error. Si lo quieres hacer todo de una, pues entonces colócalo antes del si.error una función, por ejemplo, como by row, que te permita procesar cada uno de los elementos por filas o bien por columnas, como tú lo quieras hacer. Pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Hasta aquí llegó el procesamiento con la fórmula que hice para la persona que me contactó. Pero si tú quieres el nombre ya ordenado completo, pues de una manera bastante sencilla, utilizas el by row dentro de la expresión antes del si.error, en donde consumas la matriz de entrada, que está dentro del rango de desbordamiento, y luego escribas un lambda que procese cada una de las filas de este lambda interno y utilice, por ejemplo, a la función unir cadenas, en donde yo le ponga un delimitador que sería un espacio y tome cada una de las filas. En este punto le voy a decir que me ignore las celdas vacías mediante el 1 y luego le coloco en el texto la fila que voy a iterar, cierro y ya tengo los nombres reordenados completos pero de la matriz entrante. Por ejemplo, fíjate aquí que son Rojas Moncada Jorge Andrés, me daría Andrés Rojas Moncada, tal cual como el que tengo por acá de Andrés Rojas Moncada. Darío Andrés Reyes Moreno, Darío Andrés Reyes Moreno. Aquí la cadena se encuentra invertida, Reyes Moreno Darío Andrés. Es decir, la fórmula sabe
La fórmula sabe, según el diccionario, quién es nombre y quién es apellido. Y dependiendo de eso, hace el ordenamiento y luego imprime el resultado simplemente a través de un by row. Pero la parte más importante está aquí, con una fórmula que tiene dos expresiones que te expliqué literalmente despacio para que tú lo entiendas, sobre cómo hacer el tratamiento y reconocimiento y repartición de los nombres de una cadena de texto o de múltiples cadenas de texto que dinámicamente tengan diferente longitud, tal cual como lo estás viendo acá, que puedan detectar nombres o solo apellidos, o solo nombres, o nombres y apellidos, con diferente cantidad de nombres y diferente cantidad de apellidos, etcétera. Todo eso la fórmula lo saca dinámicamente a través de los diccionarios. Lo único que tienes que hacer es tener actualizados los diccionarios y la fórmula se encarga del resto. Mis amigos, un abrazo grande de la distancia. Mi nombre es Andrés. Muchísimas gracias por ver este video de corazón. Te agradecería un like si crees que lo merezco. Suscríbete si no te has suscrito al canal. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.